Tras la debacle en el Estadio Olímpico de Montjuic, Xavi Hernández anunciaba que el 30 de junio, pase lo que pase, dejará de ser entrenador del FC Barcelona. Hace unos días yo precisamente fui muy dura, cruda e incluso cruel con el rendimiento del técnico catalán en el Barcelona, y parece ser que solo me han bastado unos pocos días para que el destino me diera la razón. El FC Barcelona es un club que le queda grande a Xavi. Pese a ello, el técnico realiza una estrategia muy inteligente, a mi parecer. Se limpia de todas las críticas, cargas y responsabilidades que puede tener de aquí a final de temporada y ahora el foco está en los futbolistas. Ya dará igual que el equipo, como conjunto, no juegue bien, porque los restantes 4 meses de temporada son una especie de limpia que deberá hacer el conjunto catalán de cara a la próxima campaña. Es hora de pasar a examen a toda la plantilla. Y con esta noticia, que más adelante analizaremos en profundidad, se abre un escenario donde son muchos los candidatos a ocupar un puesto que está cada vez menos cotizado, donde quizás la plantilla del Barcelona no es tan pobre como Xavi y su staff han hecho parecer este año, pero lo que está claro es que si es escaso es la solvencia económica. Sin ningún título como precedente a esta campaña, en Can Barça se deberán apretar el cinturón más que nunca para la próxima temporada. Y probablemente el papel del nuevo míster sea más complicado y con menos recursos de los que ya contaba Xavi. No sé hasta qué punto este gesto de la leyenda blaugrana es un símbolo de amor al club, porque pese a ser consciente de los malos resultados y el nefasto rendimiento del equipo, decide seguir y no se propone como cabeza de turco ante una situación que a estas alturas podría ser enmendable. Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Este fin de semana ha explotado la bomba en Barcelona con la dimisión de Xavi tras la derrota ante el Villarreal. Eso sí, ya para final de temporada. Pero más allá de todo eso, tenemos mucho que analizar de la jornada 22 de la Liga, donde el Real Madrid y el Girona cumplieron y siguen la pugna por el título. El Atlético de Madrid, que dominó a un Valencia fantasma que apenas se presentó en el Metropolitano, y el Sevilla, que se sigue precipitando hacia segunda división. En cuanto a fútbol internacional, sigue muy viva la pelea por el título en Italia y Alemania. El Paris Saint-Germain, que por su parte empató contra el Stray Bestois, y la FA Cup, que la mayor de las noticias y sorpresas la protagoniza un equipo de sexta división inglesa, el Maidstone United, que vence al Ipswich Town, que juega en segunda división inglesa, y se cuela en octavos de final. Pero bueno, para empezar vamos a arrancar con la jornada 22 de la Liga eSports, que comenzó este pasado viernes a las 9 de la noche, con el primer duelo que enfrentaba la Almería y al Deportivo Alavés, en un duelo donde el conjunto vasco, liderado por Samu Morodion, golpeó al conjunto andaluz, que no estuvo fino de cara a puerta y se encontró con una sensacional actuación de Sivera. El encuentro, como bien he recalcado, estuvo dinamitado sobre todo por el canterano de rojiblanco, que firmó 2 tantos y provocó un penalti que posteriormente sería transformado por Luis Rioja. Este resultado hunde a los de Garitano a 11 puntos de la salvación, una situación muy crítica para el Almería a estas alturas de temporada. Todavía queda muchísimo, pero se está haciendo mucha mella que el conjunto andaluz aún no haya cosechado ninguna victoria, mientras que el Alavés respira a 9 puntos del foso. Ya en la jornada que nos permitía visualizar el sábado, se inaugura con el empate a 0 entre Real Sociedad y Rayo Vallecano, en un enfrentamiento donde hubo más protagonismo en las defensas que en los ataques. Fue un partido inoperante para las ofensivas de ambos lados, donde incluso Alex Remiro terminó el encuentro sin realizar ninguna intervención. Para los de Imanol les pasó por encima esa resaca copera y se encontraron sin recursos para conseguir dañar la portería de Dimitrievski. Pero después de ello, a las 4:15 se jugaba uno de los mejores partidos que nos iba a proporcionar esta jornada 22, con la victoria del Real Madrid por 1-2 en el feudo canario. Los de García Pimienta vienen siendo unos de los mejores equipos de esta temporada, uno de los equipos revelación, y no fue menos frente al conjunto blanco.
La primera parte fue muy lenta, donde la circulación de balón se atascaba en ambos lados y ninguno supo y quizás tampoco quiso ni hacer daño al rival. Pero con el descanso se ateló todo el encuentro y sobre todo con ese tempranero gol de Javi Muñoz. A partir de ahí el Real Madrid despertó y sacó alarde de su máximo baluarte, la remontada. Volvió a revertir el resultado como ha hecho en infinidad de ocasiones el conjunto madrileño y con los goles de Vinicius Junior y Aurelien Tchouaméni pudieron certificar la victoria. Vamos a vernos un poquito a analizar este partido del Real Madrid porque hay muchas claves que se dan en este enfrentamiento. Como bien he dicho, la primera parte muy plana, apenas ocasiones más allá de algún acercamiento del Real Madrid, y un tiro ajustado de Munir que ataja bastante bien Andrei Lunin, el cual tampoco tuvo excesivo trabajo. A lo mejor la Unión Deportiva de Las Palmas se acercó en 2, 3, 4 ocasiones a lo sumo a la portería del ucraniano y tampoco le pusieron en muchos aprietos. Por parte del Real Madrid, en la primera parte tuvimos esa ocasión de Rodrigo, que bueno, de ahí vino una polémica, de unas imágenes que ahora han saltado a la luz de DAZN, que veremos si ese audio es realmente verídico, porque luego el comité de árbitros ha salido a rectificar lo que la propia empresa televisiva ha publicado, diciendo que el colegiado Sotogrado no era, o sea, no había dicho esas palabras, donde según lo que interpretan los periodistas y reporteros de DAZN, Rodrigo debería haber sido expulsado por ese manotazo, esa colleja, esa toba que le da a Álvaro Valles. Analizar un poquito también la situación del primer gol del encuentro, que lo protagonizan sobre todo Sandro y Javi Muñoz, donde a quien peor deja parado este gol es a Nacho Fernández, el capitán del Real Madrid, que se encuentra con la buena noticia de poder disputar muchísimos minutos, que esa fue una de las claves para la renovación del capitán, que se encuentra con poder disfrutar de muchos minutos en detrimento de las lesiones de Eder Militao y de David Álava, pero que ni aún así está encontrando la mejor versión del canterano. Un canterano que nos tiene acostumbrados a que cada vez que sale rinde muy bien, pese a los pocos minutos que ha podido disputar durante su larga trayectoria en el Real Madrid, pero es que ahora sale de titular siempre porque básicamente no hay otra opción y es que lo está haciendo bastante mal. O sea, siempre en todos los partidos hay una acción en la que Nacho está señalado por no ser determinante y por no ser contundente. Y una clave y una muestra de ello es el gol que mete la Unión Deportiva Las Palmas. Salta el duelo con Sandro, va flojo, Sandro le gana la pugna y a partir de ahí se monta el contraataque por el lado de Fran García, que sí es cierto que pese a que considero que realizó un gran encuentro, ahí pues no estuvo del todo fino el canterano madridista y ahí se monta la contra, pero es que posteriormente Rudiger cubre el espacio, Sandro realiza un dribbling bastante bueno y habilidoso para poder deshacerse de la marca del alemán y es que Javi Muñoz entra solo desde atrás con Nacho mirando. Lunin poco puede hacer al disparo que venía con mucha potencia y velocidad de Javi Muñoz, pero es que Nacho no hace nada, o sea, literalmente no hace nada. Entonces, considero que ya van siendo muchas acciones que perjudican la imagen de Nacho, en lo que probablemente dificulte también la posible renovación del capitán. Veremos qué sucede de aquí a final de temporada y más si lo que se espera es que en alturas de marzo o incluso finales de febrero Eder Militao pueda reincorporarse con el equipo. Veremos también cómo vuelve el central brasileño. Ya sabemos que las lesiones de ligamentos cruzados son muy complicadas y que, bueno, quizás a lo mejor no volvemos a encontrar esa gran versión de Militao que maravilló en las dos últimas temporadas. Pero bueno, mientras tanto, Nacho tampoco está haciendo méritos para poder quitarle y certificar esa titularidad cuando el central brasileño vuelva, así que veremos si de aquí a que retorne Militao, Nacho vuelve a encontrar su mejor versión, porque si no, creo que al capitán se le puede complicar incluso la continuidad para la temporada que viene en el conjunto blanco. Ya sabemos que el Real Madrid, cuando cumplen cierta edad, que sobre todo es a partir de los 30, 32 años a lo sumo, van renovando año por año. El año pasado el Madrid estaba muy contento con Nacho, pero este año no sé si lo estarán de la misma forma, sobre todo por el rendimiento en el terreno de juego. Más allá de ese partido malo que realizó Nacho,
hay otras muy buenas noticias en el Real Madrid. Considero que Eduardo Camavinga hizo un partido sensacional, estuvo perfecto en el corte, estuvo perfecto en todas las acciones divididas, siempre se le encontraba y siempre sabía cómo atacarlas. Volvimos a encontrar un Camavinga que se había perdido un poco después de esa lesión que sufrió con Francia y el pasado sábado se reencontró una de las mejores versiones de Camavinga, incluso también a nivel ofensivo, con esa gran asistencia que le da a Vinicius Junior, un Vinicius que también realizó muy buen partido, sobre todo a partir de la segunda parte. También destacar, pues lo que he dicho ya, las actuaciones de Fran García y de Andrei Lunin, que sobre todo Lunin, pese al poco trabajo que tuvo, siempre estuvo muy acertado y creo que a pesar de las dudas que dejó en el enfrentamiento copero contra el Atlético de Madrid, el ucraniano se va a sentar como el portero titular del Real Madrid hasta el posible retorno de Courtois, que también se está hablando de que podría llegar incluso a unos hipotéticos cuartos de final de la Champions si el Madrid logra clasificarse, y Fran García, que no estaba siendo de mi agrado esta temporada, creo que estaba dejando muchas carencias defensivas el jugador extremeño, pero que el otro día contra Las Palmas realizó muy buen partido y creo que ofensivamente aportó mucho al equipo. También otra de las buenas noticias fue el debut en Liga de Arda Güler, que pudo disputar apenas unos 10-15 minutos con el añadido, y vimos toques, ¿no? Sensaciones buenas del jugador turco que ya pudimos disfrutar en Copa del Rey, pero que bueno, tampoco se vislumbraron con la mayor calidad, porque también era un terreno difícil donde jugar contra un equipo de primera ref y donde el campo tampoco era el más idóneo, ¿no? Quizás a lo mejor cuando podamos ver a Arda rodeado de las estrellas del Madrid, como así pudo ser el otro día en Las Palmas, podemos encontrar una mejor versión del turco, que incluso pudo llegar a tener una ocasión de gol, ahí falló en el control, pero podría haberse plantado cara a cara contra Álvaro Valles. Y bueno, tuvo bastantes destellos de calidad el turco, que ya sabemos que en la órbita del Real Madrid y allí en Valdebebas se habla muy bien de él y que todo el mundo está expectante por ver la mejor versión de él. Ya sabemos que el Madrid, en cuanto a él, no tiene ninguna prisa, va a ir despacito, con buena letra, no quieren apresurarse con absolutamente nada, parece que él está contento con eso, lógicamente quiere disputar muchos más minutos de los que está teniendo, pero que poco a poco vaya entrando en juego, como así pudo ser esos 10-15 minutos el otro día en Las Palmas, y si de cara a los próximos partidos puede encontrarle un huequito a Ancelotti para que el canterano se sienta cómodo y pueda disputar minutos y coger continuidad y confianza, pues seguramente será muy buena noticia para los de Ancelotti. Una muy buena noticia que viene en detrimento del nivel de un jugador que me sorprende que sea tan irregular, que es Rodrigo Goes. Durante las bajas de Vinicius, Tchouaméni, Camavinga, donde el Madrid, sobre todo en ese mes de diciembre, se encontró tan escaso de futbolistas, Rodrigo sacó pecho y se subió el Madrid a la espalda, se montó el equipo a la espalda y dijo: yo tiro del carro, yo voy con todo, y ahí encontramos a un Rodrigo espectacular, muy diferente al que habíamos encontrado probablemente de septiembre a noviembre, esos primeros meses de temporada donde se veía muy verde al jugador brasileño, y ahora se le está volviendo a ver muy verde. Yo no sé si puede estar achacado por ese cansancio, ¿no? Ya sabemos que está disputando prácticamente todos los minutos posibles, pero aún así creo que un futbolista de su calibre debería aportar algo más, y se le está mostrando pues eso, muy irregular, 3 meses malos, un mes sensacional, y vuelve a protagonizar un mes bastante tibio para lo que nos tenía acostumbrados, sobre todo en este mes de enero. Y en clave de la Unión Deportiva Las Palmas se viene achacando lo que pues ya se veía venir, bueno, y se ha visto durante toda la temporada, y es esa falta de un delantero determinante en el equipo de García Pimienta. Tenemos a Munir Al-Haddadi, tenemos a Soricaba, tenemos a Sandro, pero ninguno de los tres es ese delantero killer que quizás Las Palmas necesitaría para poder finalizar todo lo que otros jugadores generan. Ahora Sandro, viendo que tiene esa falta de gol y que tiene esa falta de finalización, de acierto de cara a puerta, se tira más a banda, al igual que Munir, que siempre ha sido más un extremo delantero, ¿no? Que siempre ha solido jugar más por banda, pero es que ninguno de los dos está sabiendo hacer como referencia de punta, ni entrando con
con la determinación como para acabar todas esas jugadas que el resto de jugadores que tiene Las Palmas pues genera. Ese es el mayor de los problemas que veo al equipo de García Pimienta, que aún así está haciendo una temporada sensacional. Y el otro de los problemas que se vio, ¿no?, y que se atisbó en este partido fue el bloqueo que realizaron los futbolistas de Real Madrid sobre Kylian Rodríguez y Alberto Moleiro, las dos estrellas, a mi parecer, del equipo canario, que se disolvieron un poco, que no estuvieron tan finos como suelen estar, y quizás el conjunto canario les echó un poco de menos, les echó un poco en falta esa frescura, esa determinación, esa habilidad de las que suelen hacer alarde estos dos futbolistas. Fue un poco, bueno, estuvo un poco desaparecida, ¿no? Quizás, yo no sé si fue por detrimento de los futbolistas del Madrid, por el gran esfuerzo defensivo de Camavinga o de otros, o simplemente porque a lo mejor no tuvieron su día y ya está. Pero bueno, más allá de todo eso, el Real Madrid consiguió ponerse como líder momentáneo de la Liga eSports, y posterior a este enfrentamiento del Real Madrid le seguía el FC Barcelona a las 6:30 en el Estadio Olímpico de Montjuic, lo que sería el partidazo de la jornada. Aunque no era lo esperado, el Barça cayó en casa por 3-5 ante el Villarreal, en la que fue la primera victoria de Marcelino en su nueva etapa en el club castellonense. Fue un enfrentamiento muy dinámico y vertical en determinados momentos del encuentro. Iba como por rachas, por fogonazos, donde cuando se pegaba ese fogonazo había un aluvión de oportunidades e incluso también goles para ambos conjuntos. En este encuentro, y a diferencia del duelo entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano, se vio una determinación de los armamentos ofensivos que más que los defensivos de ambos equipos, y así lo hizo ver el luminoso. Vamos a analizar un poquito todo lo que sucedió, porque es que da para mucho. Son 8 goles los que se marcan en este encuentro, incluso pudieron ser más, porque hay una acción ciertamente polémica del primer gol de Gerard Moreno, que es anulado por fuera de juego posicional de Alexander Sorloz, que también me gustaría analizar, y a partir de ahí analizaremos también esa dimisión de Xavi Hernández. Así que bueno, vamos a pararnos un poquito y analizamos pues el primer gol que marca el Villarreal, que es posteriormente anulado por el fuera de juego de Alexander Sorloz, que parece que interviene en la jugada. Yo al principio no entendí muy bien exactamente lo que se estaba pitando, pero una vez ves la jugada repetida en varias ocasiones, se ve como Sorloz, con ese paso que da, impide que Araujo pueda avanzar, y sí es determinante, a mi parecer, en la jugada del gol. Más allá de eso, los primeros 60 minutos de partido, sobre todo desde el 45 hasta el minuto 60, esos primeros 15 minutos hay una cierta superioridad o comodidad, vamos a decir, ¿no? Cuando eres superior no significa que tengas siempre la pelota o que tengas más ocasiones, simplemente que te sientes más cómodo jugando, en tu estilo de juego, que el rival. Le estás haciendo jugar a lo que tú quieres que a lo que ellos quieren. Y creo que eso fue lo que sucedió en esos, pues es lo que te digo, esos últimos 10 minutos de la primera parte y primeros 15 de la segunda, que ahí fue donde el Villarreal creo que impuso cierta parte de su juego, pero a partir de ahí, y con el segundo gol del Villarreal, con el gol de Ilias Acomas, el Barcelona despertó, vio que necesitaba reaccionar, y ahí vinieron los goles de Pedri, del Ilkay Gundogan, y luego el gol en propia puerta de Eric Bailly. Esto sucede en un lapso de apenas 10 minutos, 15 a lo sumo, en 12 minutos creo que fueron exactamente los minutos que pasaron del 0-2 al 3-2, muy rápido, un asunto que debe solucionar el equipo de Marcelino, que precisamente luego lo hablaba en rueda de prensa. Es bastante común que al equipo amarillo le metan muchos goles en lapsos muy cortos de tiempo, y es algo que debe solventar de cara a las próximas jornadas, porque es un verdadero problema para el conjunto castellonense. Y después de esos 70 minutos de juego parecía que todo iba a ir de cara para el FC Barcelona, porque jugaba en casa, había remontado el estadio, se venía con los futbolistas, estaban todos en una perfecta comunión, pero
al final del partido todo se empezó a truncar. Hay otra acción polémica de un posible penalti de Santi Comesaña, que a mi parecer no es penalti. El exfutbolista del Rayo Vallecano tiene el brazo pegado al cuerpo, y si bien es cierto de que golpea en el codo, no creo que deba considerarse penalti, porque básicamente es que ¿dónde metes los brazos? Es imposible defender una acción de otra manera sin tener los brazos pegados, es imposible. Entonces creo que ahí también estuvo muy acertado el colegiado, y después de todo eso, donde parecía que el Barcelona incluso podría marcar el cuarto, viene el empate precisamente del Villarreal, con esa contra perfectamente tirada y el golazo de Gonzalo Guedes. A partir de ahí, y el añadido, que fue bastante extenso, pudo haber marcado cualquiera el cuarto gol del encuentro, el cuarto gol para su casillero, pero en este caso cayó del lado del Villarreal, con ese gol de Alexander Sorloz, y el posterior luego ya para cerrar el encuentro de José Luis Morales, en un partido donde cabe destacar pues la inconsistencia defensiva del Barcelona. Es el mayor de los problemas que está teniendo el club catalán este año. Es tremendo. El año pasado se fue siendo el equipo menos goleado de España, con apenas, creo que fueron 20 y pocos goles en toda la temporada. Sí es cierto que eran resultados bastante cortos, pero que Ter Stegen se marcó una campaña sensacional, pero es que incluso pues los Ronald Araujo, Jules Koundé, Alejandro Balde hicieron una temporada sensacional y magnífica. Estaban muy serios y muy compactos atrás, algo de lo que peca mucho este FC Barcelona, que es irreconocible con respecto a la campaña pasada. Más allá de la lesión de Ter Stegen, a lo que muchos pueden achacar que los goles vengan por ahí, si bien es cierto que Iñaki Peña considero que no está siendo el mejor recambio para el portero alemán. Yo no quiero ser cruel con el canterano blaugrana, pero no creo que sea portero para el Barça. No creo que sea portero para el Barça, ni para ser segundo portero, porque el segundo portero muchas veces en equipos así de grandes, por ejemplo en el Madrid pasa, o en el Atlético de Madrid también pasa, que prácticamente el primer portero lo juega absolutamente todo. Courtois antes de la lesión lo jugaba absolutamente todo. Jan Oblak en el Atleti lo juega absolutamente todo. Y Ter Stegen más de lo mismo. Iñaki Peña o Andrei Lunin, que es donde más rotaciones suelen hacer, apenas jugaban partidos de Copa del Rey contra equipos de categorías inferiores, pero una vez en Copa del Rey te toca un equipo un poco más serio, ya salían Courtois o Ter Stegen a jugar. Entonces creo que un equipo tan importante y tan potente, que tiene que disputar muchas competiciones y que estás expuesto a posibles lesiones de absolutamente todos los jugadores, deberías tener más garantías como segundo portero que Iñaki Peña. Creo que a lo mejor se esperaba que el canterano pudiera rendir mejor, pero se está viendo que más allá del gran partido que realizó frente al Atlético de Madrid, el resto está siendo un absoluto desastre. En el gol que mete Sorloz, que es el 3-4 para el Villarreal, es que yo no voy a comentar lo que hizo, o sea, no lo voy a comentar por respeto, pero da como una especie de palmada a la pelota que es completamente, o sea, es un despeje completamente débil, que no sirve para despejar, o sea, que no sirve para alejar la pelota de tu portería, y que acaba como rebotando el balón en el delantero noruego y acaba siendo el cuarto gol para el Villarreal. Es desastroso que un portero así no se tire a muerte por la pelota para intentar bloquearla, o por lo menos alejarla un poco más, pero esa palmada que le das, vamos, no me jodas. Bueno, en resumen, me parece que sigue, o sea, que no tiene nivel para poder defender esa portería. Y otra de las malas noticias, y que sigue siendo alarde de lo que ya hemos ido comentando durante estos últimos programas, es el mal momento de forma de Robert Lewandowski. Es que sigue sin encontrarse, es que da igual cuál sea el rival, da igual que juegues contra el Girona, el Almería, el Villarreal, el Shakhtar Donetsk o quien sea, el delantero polaco no está y parece que ni se le espera, porque nadie ya en Can Barça, ya nadie se sorprende de que Lewandowski haga otro partido malo, porque es ya a lo que tiene acostumbrados a los aficionados, por lo menos durante esta temporada. Y otro que también se notó que tampoco tiene nivel ya para jugar en el Barça es Oriol Romeu, que salió de titular en detrimento de, creo que fue de Pedri,
para dar descanso al jugador canario. Y madre del amor hermoso, es que yo no sé qué vieron exactamente, ya lo critiqué el otro día, no quiero hacer mella ni sangre de este fichaje, pero yo no sé qué vieron en él para poder ficharle como sustituto de Sergio Busquets. Es un absoluto desastre, es un absoluto coladero y no creo que le queden muchas más horas en el Fútbol Club Barcelona. Pese a todo ello, hay una buena noticia que resaltar en Can Barça y es el gran partido de Lamine Yamal. Un jugador muy determinante, muy vertiginoso, habilidoso, vertical, lo tiene absolutamente todo y solo tiene 16 años. Yo creo que es la perla que tienen que pulir en Can Barça, cuidarla muy bien, estar muy atentos, que no les pase lo mismo que con Ansu Fati y que tener suerte con las lesiones y con todo el desarrollo del futbolista, pero que tenga la cabeza bien amueblada para que todo vaya bien, porque creo que ahí sí hay una perla que tienes que cuidar y que está dando ya sus propios frutos. En clave del Villarreal, destacar sobre todo el partido, el gran partido, me gustó mucho de Alexander Sorloth, que firmó 2 asistencias y un gol, y de Gerard Moreno, que se pone como detrás del punta, detrás de Alexander Sorloth precisamente, y a partir de ahí, pues Gerard Moreno, un jugador tan talentoso y con tanta calidad, pues hace servir juego al resto de sus compañeros. También destacar el buen rendimiento, ¿no? Y que me sorprendió mucho de Ilias Acomas, que ya pues en ciertos partidos de esta temporada ha ido dejando destellos y me parece un jugador bastante interesante, canterano precisamente del Fútbol Club Barcelona, y todo esto también acompañado del gran partido que hicieron Francisco Quelán y Santi Comesaña. Parece que ahí Marcelino ha encontrado ese doble pivote que puede darle estabilidad en el centro del campo al Villarreal, en detrimento de la lesión de Dani Parejo, que tampoco está firmando la mejor de sus temporadas, comprensible en otra parte por la edad que tiene ya el jugador madrileño, pero bueno, parece que Comesaña y Coquelin están cogiendo un poco la batuta del centro del campo y puede ser muy buena noticia que el Villarreal encuentre esa fiabilidad en el centro del campo que tanto necesita. Todo este compendio ayudado de las nuevas incorporaciones como Gonzalo Guedes, que parece que ha caído de pie y que puede seguir cayendo de pie en Villarreal, y sobre todo con Marcelino, que ya sabemos que es un entrenador que ya tuvo en sus filas al futbolista portugués, y el otro que es Jason Mosquera, que para los pocos minutos que disputó el central colombiano, que viene procedente del Wolverhampton, cedido hasta final de temporada, a mí me gustó mucho, me pareció bastante contundente lo que tenía que hacer y quizás puede entrar en detrimento de otros futbolistas que en defensa no están cuajando una gran temporada como podría ser Cuenca. Entonces, todo este compendio, como digo, de cosas positivas que pudo sacar el Villarreal el otro día de Montjuic pueden hacerle brotar ciertos brotes, perdón por la repetición ahí, de brotes verdes para el conjunto de Marcelino, que necesitaba ya una buena noticia, necesitaba una victoria, necesitaba por lo menos tomar un poco de aire para, poder respirar un poco más tranquilo, a diferencia con la diferencia con el descenso. Nunca se han visto excesivamente ahogados, pero si te empiezas a relajar, ya de repente empiezan a asomar ahí los Celtas Sevilla y te empiezas a ahogar un poquito en bajar a segunda división. Todo este resultado provoca la posterior dimisión de Xavi Hernández, siendo este inicio de año uno de los peores de la historia del Barça, encajando 19 goles en 8 partidos. Es que ya decía antes que el Barça en la temporada pasada de Liga apenas le anotaron unos 20-25 goles, y este mes solo en el mes de enero, ha encajado 19. Es absolutamente terrible. El Madrid le metió 4, el Villarreal le mete 5, el Atlético de Bilbao te mete 4. Es clamoroso toda esta situación. Y ya lo que venimos es a analizar un poquito esa dimisión de Xavi. Ya he dicho en el editorial que me parecía, bueno, no sé cómo analizarlo, ¿no? Tampoco quiero ser muy puntillosa. Se veía venir que probablemente a la temporada que viene Xavi no seguiría en el banquillo, a expensas de lo que pueda pasar. Ya incluso ha dicho que si ganaran la Champions tampoco seguiría, cosa que habría que ver, porque lógicamente si ganas la Champions estoy segurísima que Xavi seguiría en el Barcelona. Se autoexpone a él como el problema, pero no se va ahora, se va en junio. Entonces es algo que a mí no me termina de cuadrar, ¿no? Piensas que eres el problema del Barça y que sin ti no van a poder avanzar, pero no te quieres ir ahora y te quieres ir en junio. ¿Por qué? O sea, es algo ahí que no me termina de cuadrar, ¿no? Si tanto amor presupones hacia este club, creo que
si sabes que no es tu momento, que no eres el adecuado para estar aquí, das el paso atrás ya. Todavía le queda al Barça unos 4 o 5 meses de competición que pueden solucionar y solventar ciertas cosas, y está claro que si tú ves y los resultados así lo determinan, que no eres el adecuado para estar aquí, vete ya. ¿A qué esperas para irte? O sea, no entiendo a qué esperas para irte. Pero bueno, decisión así lo ha tomado él. No sé hasta qué punto, recalco, es bueno, una toma como con cierto altruismo y amor al club. No sé hasta qué punto es eso así. Pero aquí ahora lo que se abre es un escenario de posibles candidatos para ocupar el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Como los más adecuados a ese puesto, sobre todo con el estilo de juego que han estado mostrando durante estos primeros meses de temporada, yo pongo sobre la mesa a dos, que son García Pimienta y Mitchell. Está claro que son los entrenadores de los dos equipos revelación de la temporada, que pueden estar bastante cotizados, sobre todo Mitchell, en función de cómo quede el Girona esta temporada, pero que podrían cuadrar muy bien con el estilo del FC Barcelona, porque es a lo que están jugando ya también en sus propios equipos, con, vamos a decir, en principio, peores jugadores, ¿no? Y abro unas comillas que aquí nadie las está viendo, pero ya las estoy señalándolo yo, supuestamente peores jugadores. Está viéndose que muchos de ellos no son peores que los que hay en el Barcelona ahora mismo. Y otros de las opciones que se han ido abriendo, ¿no? Una vez Xavi ha puesto su dimisión sobre la mesa, la prensa ha sacado candidatos, a por doquier. Uno de ellos, y uno de los más probables, podría ser Rafa Márquez, el entrenador del Barça B, que, está ahora mismo sexto en primera red, y que no sé hasta qué punto podría llegar a tener la experiencia suficiente como para entrenar a un FC Barcelona en un momento muy complicado de su historia, con esa tan poca solvencia económica, y que probablemente sea peor para la campaña siguiente, como ya viene dicho el editorial también, sin ganar ningún título, que es lo más probable. Sigo recalcando, todo esto hay que dejarlo en el aire porque el fútbol es aleatorio completamente, nunca se sabe lo que puede pasar, pero con la premisa de que lo más probable es que no ganes ningún título, la situación económica se agrava mucho para el Barça, y sin poder inscribir jugadores tienes que dar de baja. Probablemente tengan que haber muchas salidas de jugadores de alto nombre esta temporada, y alguna que otra salida dolorosa para los aficionados. Tendremos que ver cuál es el presupuesto y las garantías económicas que tiene el Barça para la campaña siguiente, y sobre todo para su entrenador, que querrá forjar una plantilla de acuerdo a sus ideales y a su estilo de juego, y quizás no tiene esos recursos económicos que necesita. Rafa Márquez es una de las opciones que ha salido. Otro es Jürgen Klopp, lógicamente dice que se va a ir del Liverpool, está la puerta del Barça abierta, pero como bien ha dicho el técnico alemán, es una posibilidad que yo no barajo, ni creo que baraje él, porque ha dicho que el año que viene no va a estar entrenando a ningún equipo, una decisión que por otra parte me parece bastante lógica. Y otro entrenador alemán que también ha sonado es Thomas Tuchel, el técnico del Bayern de Múnich, que veremos si continúa la campaña que viene, sobre todo en función de cómo quede en Bundesliga. Está claro que si Thomas Tuchel no gana la Bundesliga, que por ahora no la va, pues si acabara la temporada ahora mismo no la ganaría, porque sigue el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso como líder, yo creo que el Bayern de Múnich destituiría al técnico alemán. No sé si acabaría recayendo en Can Barça, si bien es cierto que ya ciertos directivos del equipo alemán han negado esa posibilidad, por lo menos a estas alturas de temporada. Veremos si luego al final, en función de cómo finalice la campaña 23-24, pues veremos cuáles son las posibles llegadas, porque quizás hay muchos técnicos de alto nivel que tampoco siguen en sus respectivos clubes. Con esto, todo para la situación del Barça y de Xavi, que tiene mucha amiga, y podría tirarme hablando de esto por probablemente 1 o 2 horas, pero tampoco quiero encerrarme solo en este tema, porque es que ese mismo sábado todavía queda un partido más,
y fue la derrota del Mallorca contra el Real Betis Balompié, gracias al primer gol de Sergi Altimira con el conjunto andaluz. El Betis, que se mantiene en la pelea por los puestos europeos a pesar de todas las bajas que tiene y esas ventas que está realizando en este mercado invernal, y en un partido que se le puso ciertamente cuesta arriba. Los de Aguirre, que sufrieron un poco también de esa resaca copera que muchos equipos han achacado, intentaron reaccionar con un cambio de sistema e incluso con la entrada de Dead Muriqui, pero no fue suficiente. Ya en la jornada del domingo, el Girona asaltó Balaídos venciendo por 0-1 al conjunto gallego. Fue un partido muy plano y con poco ritmo, donde el Celta incluso tuvo ocasiones para poder revertir el resultado y rascar algo del actual líder de Primera División. Pero enfrente se encontró con una grandísima actuación de Paulo Gazzaniga. Este resultado complica mucho la vida al conjunto celeste, que apenas se sitúa un punto por encima del Cádiz, que es quien marca el descenso, una situación muy crítica para los de Rafa Benítez. Ya a las 4:15 se produjo el reparto de puntos entre Cádiz y Athletic Club de Bilbao en un duelo sin goles. El Athletic introdujo muchos cambios en el 11 por la ya conocida resaca copera. No paro de repetirlo, pero es que parece que todos los equipos que jugaron Copa apenas pudieron ganar. Y se hizo ver sobre todo en esos primeros 45 minutos donde el conjunto del debutante Pellegrino fue más peligroso. A partir de la segunda parte ya se estableció un poco más de control y una pugna más férrea, sobre todo en el centro del campo, con esos cambios que introdujo Valverde, pero aún así el equipo vasco se marcha del nuevo Mirandilla sin disparar a puerta por primera vez en esta temporada. Este resultado, que no le vale lógicamente al conjunto andaluz, que sigue en puestos de descenso y acumula la segunda peor racha de las 5 grandes ligas después de la Almería, sin encontrar la victoria después de 18 jornadas. Ya sabemos que la Almería lleva 24 partidos sin poder ganar. A las 6:30 en el Ramón Sánchez Pizjuán se repartían los puntos el Sevilla y el Osasuna con el empate a 1 en el Luminoso, un resultado que deja más satisfechos a los visitantes que los locales, que consiguieron rascar un punto de su viaje a Andalucía tras una primera parte donde los de Quique Sánchez Flores fueron bastante superiores. De ellos sacó su propio rédito personal Isaac Romero, que sigue de dulce y acumula su cuarto gol en 5 partidos para el canterano. Está debutando de manera asombrosa y está siendo completamente el que tira del carro, sobre todo ofensivamente, para el conjunto hispalense. Este resultado sigue dejando en una posición bastante agónica al conjunto andaluz, que acumula 10 partidos sin ganar en casa, lo que antes era el feudo del Sevilla, que era absolutamente inexpugnable. Ahora parece ser que quien no puede ganar ahí es el Sevilla. Y finalmente, a las 9, el Civitas Metropolitano visualizó y celebró la victoria del Atlético de Madrid por 2-0 ante el Valencia. Al conjunto local le bastó la primera hora de juego para sentenciar el encuentro, con una gran velocidad de circulación y un partido espectacular de Samu Lino Coque y Rodrigo de Paul. En el conjunto che no fue suficiente la gran colocación y contención, pues apenas generaron situaciones de peligro sobre la meta de Jan Oblak. Este resultado corta la racha ascendente de los de Rubén Baraja y catapulta a los colchoneros a la tercera posición. Adelantan al FC Barcelona, que con la derrota que tuvo ante el Villarreal pues se coloca como cuarto clasificado. Y ya para finalizar la jornada 22, ayer lunes a las 9 de la noche, el Getafe recuperó la sonrisa venciendo por 2-0 frente al Granada. Los goles de Mason Greenwood y Borja Mayoral dieron los 3 primeros puntos de las últimas 3 jornadas del conjunto azulón, en un duelo donde al equipo nazarí le faltó un poco de garra ofensiva, con esas bajas, por ejemplo, de Lucas Boyé, y la ocasión más clara la protagonizó Mirto Uzuni desde los 11 metros, el atacante albano, que se excedió un poquito en su intento de ajustar el esférico y acabó mandándolo a la madera. Este resultado sigue hundiendo a los de Medina, que no consiguen rebatir su situación para mantenerse en primera. Terminada ya la jornada 22, vamos a hablar un poquito de fútbol internacional. Bueno, y en cuanto a fútbol internacional, hay mucho que analizar. En Inglaterra se dieron los 16avos de la FA Cup, donde el Chelsea y el Aston Villa no consiguieron abrir la lata en una primera parte,
donde los londinenses se toparon con un colosal Dibu Martínez. Tuvieron muchísimas ocasiones, pero el arquero argentino estuvo sensacional. En el enfrentamiento que no pudo ver la mejor versión del centro del campo de Pochettino, con una actuación bastante insípida de Moisés Caicedo y de Enzo Fernández. Este resultado provoca la obligación de un segundo partido en busca del desempate. Al mismo tiempo, el Manchester City de Pep Guardiola asaltaba por primera vez para el técnico catalán el Tottenham Hotspur Stadium con un gol tardío de Nathan Ake. El conjunto celeste hizo más méritos para acceder a los octavos de final, pero enfrente tuvieron a un Tottenham que buscó sobre todo el contragolpe como su mayor arma para atacar a los de Guardiola. Con la entrada en el campo de los dos belgas, Jeremy Doku y Kevin De Bruyne, se dinamizó completamente el rendimiento ofensivo del Manchester City y finalmente consiguieron la victoria en Londres. Ya en la jornada del sábado se produjo la abultada victoria del Brighton por 2-5 frente al Brentford con un Joao Pedro sensacional que firmó un hat-trick. Ese mismo día, el Luton Town asaltaba Goodison Park en el minuto 90+6 para certificar su pase a octavos. Y por último, el Newcastle, que volvió a sonreír y encontrar una de las mejores versiones del equipo de Eddie Howe con la victoria por 0-2 ante el Fulham. Y para finalizar estos 16avos de la FA Cup, el domingo el Liverpool vapuleó al Norwich City en el primer partido de la cuenta atrás para Jürgen Klopp. Al mismo tiempo se jugaba también el Manchester United, que venció por 2-4 al Newport County con el primer gol de Mainu como Red Devil. Ya en Alemania se aprieta un poquito la pelea por el título, porque el Bayern de Múnich sufrió, pero consiguió vencer al Augsburgo en un duelo donde se le pudo complicar muchísimo la vida al conjunto bávaro, que incluso cometió 2 penaltis. El primero de ellos fue realizado por Manuel Neuer, que poco después enmendaría su error atajando el penalti en el minuto 88. Pero sobre el descuento, Thomas Müller, yo no sé por qué, quiso complicarle la vida a su equipo, realizó otra pena máxima que en este caso transformó Demirovic para ajustar el resultado. La peor noticia del encuentro la protagoniza la lesión de Kingsley Coman, quien tiene una rotura del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y estará fuera hasta abril. Esta lesión provoca que quizás el Bayern de Múnich traiga antes de tiempo a Brian Zaragoza para sus filas. Veremos qué pasa en las próximas horas, porque ya sabemos que hoy y mañana es el último día del mercado de fichajes hasta las 23:59. Veremos si finalmente el canterano nazarí acaba en el Bayern de Múnich en este mercado o ya lo tendremos para la próxima temporada. Al mismo tiempo se dio la apabullante victoria del Stuttgart, quien no echó de menos a Virasi, ante el Leipzig por 2-5. El conjunto de jóvenes pasó por encima del Leipzig gracias a la sensacional actuación de Dennis Undav, que se llevó la pelota a casa. Este resultado propicia la pérdida del Leipzig de su puesto en Champions League. Y más tarde, ya a las 6:30, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso empató a 0 ante el Borussia Mönchengladbach y ajusta más la carrera por el título, donde ahora mismo la diferencia con el Bayern de Múnich es de apenas 2 puntos. Va a estar muy ajustada esta carrera por el título en Alemania. Y otro que se quiere sumar a ver si rasca algo de ahí es el Borussia Dortmund, que jugó en la tarde del domingo, hizo los deberes y consiguió vencer al Bochum gracias al hat-trick de Niklas Füllkrug. Este resultado ya les hace avanzar a la 4ª posición y mantienen así su racha ascendente. En Italia también sigue frenética esa pelea por el título, sobre todo entre Juventus e Inter, en un partido donde la Juventus se dejó puntos, porque empató contra el Empoli en casa y provoca que pierda el liderato contra el Inter, que todavía le queda un partido más por jugar. Los de Allegri contaron con uno menos desde el minuto 18 por la expulsión de Arek Milic, lo que les complicó bastante la vida a los bianconeri. Después el Milan empató en San Siro 2-2 ante el Bolonia, quien consigue rascar un punto del feudo milanista con un gol desde los 11 metros de Riccardo Orsolini en el minuto 92. El conjunto de Pioli, que se vio muy perjudicado por el fallo de los penaltis de Olivier Giroud y Theo Hernández, tuvieron 2 penaltis y fallaron los 2. De ser así, probablemente el conjunto de Pioli podía haber materializado esa victoria. Ya en la tarde-noche del domingo, la Lazio y el Napoli se repartieron los puntos en un duelo sin goles y sin apenas ritmo competitivo. El encuentro solo pudo disfrutar de un tiro a puerta y ambos conjuntos siguen sin reencontrar la versión tan lúcida y deslumbrante de la campaña pasada. Recordemos que el Napoli y la Lazio fueron primero y segundo respectivamente la temporada pasada y ahora mismo se encuentran creo que 7º y 9º en la tabla.
Y ya finalmente a las 9 menos cuarto el Inter, asaltó Florencia en su victoria a domicilio ante la Fiorentina con el gol en solitario de Lautaro Martínez. El conjunto interista recupera así el liderato en un duelo que pudo complicarse mucho si Nicolás González, también un compatriota precisamente de Lautaro Martínez, anota el penalti en el minuto 76. Y ya para finalizar un poquito el fútbol internacional, en Francia el Paris Saint-Germain empató a 2 contra el Stade Bretois en el Parque de los Príncipes. El equipo de Luis Enrique, que se adelantó por 2 con los tantos de Marco Asensio y Randal Kolo Muani, pero que no fueron suficientes para calmar el hambre del equipo de Eric Roy, quienes lograrían el empate en el minuto 80. Finalmente el equipo parisino acabó con uno menos el duelo por la expulsión de Bradley Barcola. Aún así, el Paris Saint-Germain sigue manteniendo un sólido liderato con 6 puntos de diferencia frente al Niza, que es el segundo clasificado. Finalizando ya el repaso de este fútbol internacional, vamos a hablar del mercado de fichajes porque ya estamos en las últimas horas de mercado. Y ya hablando un poquito del mercado de fichajes, la verdad que ha habido bastante poco movimiento en los grandes equipos durante estos últimos días. Uno de los movimientos que ha habido, sobre todo se ha movido mucho en la Bundesliga, es la llegada de Borja Iglesias al Bayer Leverkusen, cedido procedente del Real Betis Balompié y con opción de compra por 8 millones de euros. Ya era una noticia a voces que el jugador del Betis recaería sobre las filas de Xabi Alonso en detrimento de la lesión de Víctor Bonifaz. En el Bayern de Múnich también ha llegado otro refuerzo y es la llegada de Sasha Boy, procedente del Galatasaray, por 30 millones de euros y firma hasta 2028. Lateral derecho que sobre todo tiene muy buena proyección ofensiva y veremos si consigue ayudar mucho al equipo de Thomas Tuchel. O ahora ya hablando en clave de la liga, Çağlar Söyüncü, el futbolista turco, que llega a su país precisamente al Fenerbahce en calidad de cedido procedente del Atlético de Madrid en busca de reencontrar esa gran versión que pudimos ver de él en Inglaterra y que no hemos podido visualizar aquí en España. Y otra de las salidas más sorprendentes, por lo menos bajo mi punto de vista, es la de Iván Rakitic, que se va del Sevilla al Shabab libre hasta 2025. Si me permitís, voy a poner un poquito de este movimiento porque me parece bastante polémico y ciertamente me parece feo que un futbolista que es tan querido ahí en Sevilla, que es un ídolo, que es uno de los referentes de este equipo y que ya sabemos que con la llegada de Quique Sánchez Flores ha estado disputando menos minutos el jugador croata, pero aún así me parece, ¿cómo decirlo?, poco elegante para lo que nos tiene acostumbrados Iván Rakitic, marcharse en la peor temporada del Sevilla, donde su equipo se está jugando la permanencia, e irse a Arabia Saudí a ganar un par de millones más y jugar media hora más contra 4 tíos que no saben ni darle 2 patadas al balón. Me parece un acto de muy poco amor al club, a un club que te ha dado mucho y que sobre todo te catapultó al Barcelona y a su etapa más gloriosa y dorada. No sé, me parece un movimiento un poco desacertado por parte del croata, pero bueno, ya sabemos que cada cual aquí pues hace lo que le da la gana. Y otro de los movimientos que se esperaba, que ya era a voces e incluso estuvo en el Metropolitano viendo el partido entre el Atlético de Madrid y el Valencia, pero que esta mañana se ha confirmado que se ha caído, es la llegada de Moise Kean como cedido al Atlético de Madrid. Se ha hecho el reconocimiento médico esta mañana y se ha detectado que incluso ha tenido una lesión y que estaba en mala forma física, por lo cual el conjunto colchonero ha denegado su traspaso del delantero italiano. Ya avisó la Juventus de que había estado inoperativo durante algunas jornadas y durante un tiempo, pero el Atlético de Madrid no se esperaba que llegara en estas condiciones y por ello ha decidido que no va a contar con sus servicios. Y ya para finalizar, simplemente, ya para despedirnos, ya sabéis que me gusta que avisaros de lo que viene, porque de esto trataremos mucho el viernes, porque tenemos jornada de 22 de la Premier League. Ya sabemos que ha estado parada un poco la Premier League de manera así como intermitente, pero ya vuelve y tenemos hoy, precisamente a las 8:30, el primer enfrentamiento entre Nottingham Forest y Arsenal. La última vez que estos
equipos se vieron en The City Ground, acabó para victoria del equipo local. Veremos si Mikel Arteta sigue con esta racha y que consigue revertir los últimos malos resultados o alarga esa gran victoria que consiguió precisamente el otro día contra el Crystal Palace. Hoy precisamente también tenemos uno de los mejores partidos que nos proporciona esta jornada 22 de la Premier League entre Aston Villa y Newcastle a las 9:15. El Aston Villa, que solo ha perdido un partido en casa, se enfrenta a las Urracas, que ya sabemos que cuentan con muchísimas bajas y que están en un momento de forma muy irregular, pero que ya en la ida consiguieron vencer a los de Emery por 5-1. Un resultado bastante sorprendente, sobre todo por cómo se ha ido desarrollando la temporada. Ya en la tarde del miércoles, el Tottenham y el Brentford se ven las caras a las 8:30 de la tarde, hora española. En los últimos 6 duelos ha habido más empates que victorias para ninguno de los dos equipos. El Tottenham, que cuenta con el buen estado de forma que tienen sus atacantes Dejan Kulusevski y Richarlison, en detrimento de esa ausencia de Heung-min Son, y enfrente tienen al Brentford de Ivan Toney, que está volviendo a encontrar su mejor versión. A la misma hora, el Manchester City y Burnley se verán las caras en un duelo en que enfrenta al segundo clasificado contra el penúltimo de la tabla, en un partido, como bien he dicho, que será probablemente el más emocionante de toda la jornada, con la vuelta de Vincent Kompany al Etihad Stadium. Veremos cómo recibe la afición blue al técnico belga. Y el mejor partido de esta jornada de Premier League lo tenemos el miércoles a las 9:15, porque el Liverpool y el Chelsea se ven las caras en Anfield en una previa que será la final de la Carabao Cup, que podremos disputar y ver a finales de febrero. En los últimos 5 partidos solo ha habido 2 goles en todos los partidos y todos han acabado en empate. El que se marcaron los 2 goles fue la ida de esta temporada liguera en Stamford Bridge, que acabaron 1-1, pero es que los restantes 4 partidos, contando también con 2 finales, una de FA Cup y otra de Carabao Cup, acabaron con 0-0. Ambos clubes llegan en situaciones muy adversas. Ya sabemos que el Liverpool es el líder actual de la Premier League, que buscará mantener esa racha y mantener ese liderato a expensas de lo que haga el Manchester City también, y el Chelsea, que busca ya encontrar en Europa con una racha un poco más ascendente y positiva para el equipo de Pochettino. Y el último de los partidos a reseñar de esta jornada 22 es el Wolverhampton-Manchester United, octavo frente a 11º, pero es que apenas hay una diferencia de 3 puntos entre ambos conjuntos. Los Lobos, que llevan sin ganar a los Red Devils desde el 3 de enero de 2022, perdiendo 6 de los últimos 7 duelos directos, pero es que por otro lado el equipo de Erik ten Hag no ha ganado en ninguna de las últimas 4 visitas fuera de Old Trafford. Ya fuera de Inglaterra también tendremos un poco de la liga, porque se jugará la jornada 20 aplazada de todos aquellos clubes que estuvieron disputando la Supercopa de España. El miércoles a las 7 abrirá la veda el Barcelona contra el Osasuna. Va a ser nueva baja para los culés Sergi Roberto, que se conoce que su tiempo estimado de baja será por lo menos hasta marzo o abril, es decir, si pierde gran parte de la temporada el capitán culé, y para los de Arrasate tendrá todos los efectivos disponibles. El último enfrentamiento y el último precedente que tenemos de estos dos equipos se dio precisamente en estas semifinales de la Supercopa, donde el conjunto culé venció por 2-0 con mucha contundencia y superioridad frente a los navarros. Y a las 9 de la noche, en el Civitas Metropolitano, tenemos ese enfrentamiento, ese derbi madrileño, uno de los dos que nos proporciona esta jornada 20, entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Será nueva baja para el Cholo Simeone José María Jiménez, y por el otro lado Francisco recupera a Álvaro García tras cumplir sanción. La última vez que el Rayo anotó, simplemente anotó, ya no te digo fuera o en casa, fue en un partido ante el Getafe, precisamente en el Metropolitano. El conjunto rayista, que no ha vencido al Atlético de Madrid en los últimos 10 años. Y como precedente a este partido tenemos la ida, que se jugó en el estadio de Vallecas, que terminó con un 0-7 victoria para los del Cholo Simeone. Y ya para finalizar esta jornada 20 y que todos los clubes de primera división se queden con el mismo número de partidos, tendremos el otro derbi madrileño, que enfrenta a Getafe y Real Madrid el jueves a las 9 de la noche en el Coliseum Alfonso Pérez, donde Ancelotti recupera ya a Jude Bellingham en un duelo que probablemente sea muy tosco y complicado para los de
para los de Ancelotti, como he recalcado. Se enfrentan a un Getafe de Bordalás, que ya sabemos que está realizando muy buena campaña, ha recuperado sensaciones tras ganar al Granada, y en un equipo al que se le complica mucho la vida siempre al Real Madrid, porque en los últimos duelos apenas ha conseguido ganar por un gol de diferencia. Siempre gana el conjunto madridista, pero no con mucha diferencia frente al equipo azulón. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado muchísimo este programa, espero todos vuestros comentarios y vuestro feedback, me encanta que siempre me habléis y me comentéis absolutamente todo lo que veáis. Esto es lo que tenemos para estos próximos días y nos vemos el viernes. ¡Chao, chao!